El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Vuelve en este tiempo de Cuaresma continuamente a aparecer el tema acerca de la escucha. La importancia de escuchar la voz de Dios. En los evangelios que hemos escuchado en el domingo de la Transfiguración, aparece esa expresión: Este es mi Hijo amado, mi elegido, escúchenlo. Y así, a lo largo de la Cuaresma, la invitación constante es a escuchar a Dios. Y nos dice el profeta Jeremías hoy en la primera lectura: esta es la orden que el Señor dio a su pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído, ni pusieron atención. Israel se obstinó a su corazón, se cerró y no quiso obedecer, no quiso escuchar, atender la voz del Señor. Y el Evangelio nos reafirma cómo un espíritu inmundo, un demonio que era mudo, tenía muda a una persona, porque sale el espíritu y entonces la persona habla. Pero precisamente el hecho de que una persona sea muda, pues tiene que ver también con la escucha. Cuando no se captan los sonidos, es imposible reproducirlos. Necesitamos escuchar, así aprendemos a hablar. Escuchando, vamos imitando los sonidos que escuchamos, vamos reproduciendo los sonidos, las palabras que escuchamos. Entonces es una falta entonces ante la escucha, inclusive también en nosotros, ¿no? Que el Señor siempre nos está hablando, siempre nos está indicando lo que tenemos que hacer, y nosotros también podemos cerrarnos a escuchar. Y podemos preguntar: ¿por qué cuesta trabajo escuchar? Si cuesta trabajo escuchar a Dios y nos cuesta trabajo escucharnos entre nosotros, ¿por qué? ¿No tendría que ser de las cosas más fáciles, puesto que tenemos ya un sentido que de alguna manera nos dispone a eso? Pues sí, eso es lo lógico, ¿verdad? Tenemos un sentido que nos dispone naturalmente a eso, pero pasa que no sabemos escuchar. Y una de las causas, uno de los motivos por los cuales no escuchamos es por el
el narcisismo, que es el vivir para nosotros mismos. No me importa lo que digan los demás. No es importante lo que digan otros, importante es lo que yo pienso, importante es lo que yo deseo, importante es lo que yo quiero, no lo que el otro me ordena, no lo que el otro me pide. Vivimos en este narcisismo exagerado en nuestros días, creyendo que lo que el otro dice no es importante, porque casi siempre buscamos, en cuanto a Dios se refiere, buscamos ya nosotros, venimos ya queriendo escuchar algo, y si no escucho eso que yo quería escuchar, me cierro. Entonces no me importa lo que dice el predicador, lo que dice el sacerdote, lo que dice la palabra, no. Y es que yo venía a escuchar esto y no lo escuché, me cerré. Y esto también es parte de este narcisismo, que nos buscamos a nosotros mismos. Es que yo quiero que a mí me hablen del amor de Dios. Y si yo no escucho hablar del amor de Dios, todo lo demás no me importa. Me ha tocado escuchar a personas así, que inclusive a modo de reclamo me lo han hecho. Yo venía a escuchar que Dios me amaba, yo quería escuchar que Dios nos ama a todos y nos perdona, y porque escuché una predicación mía donde pues fui un poco duro, no le gustó. Y ese narcisismo de querer escuchar lo que yo quiero escuchar, nos hace cerrarnos precisamente a la voz de Dios que nos habla. Nos hace cerrarnos también a los demás. Esa es una causa por la cual podemos cerrarnos a la escucha. Segundo, la desconfianza. Decía un psicoterapeuta que la desconfianza que nos crea el escuchar al otro es porque, dice, estamos buscando el caballo de Troya en la plática, en lo que aquella persona me dice, es como buscando el truco. A ver, pues me está diciendo esto, pero ¿qué hay detrás de esto que me está diciendo? ¿No será un engaño? ¿No será una técnica que quiere que yo responda de otra forma? Y crea desconfianza, queriendo buscar entre las palabras, entre el discurso, ¿qué hay detrás? Y esta desconfianza pues la vemos todavía más marcada pues en muchos discursos políticos, ¿no? Escuchamos que habla algún político y decimos, ¿qué hay detrás? O sea, nos dicen una cosa, pero ¿qué hay detrás? Y esta desconfianza se puede generalizar, inclusive para Dios. Nos cerramos a escuchar a Dios porque tenemos desconfianza, porque pues escuchamos que el Señor, que se dice que Dios lo pide todo, y entonces cuando escuchamos la palabra de Dios, creemos que en la palabra de Dios hay como un truquito, como que hay algo escondido, que no se expresa, que no se dice, pero está ahí como escondido, y nos crea desconfianza. La desconfianza también pues hacia los demás, que no creemos lo que nos dicen, y a veces pues tendremos ciertas razones, ciertos motivos para desconfiar, pero es que de Dios se podrá desconfiar. Más bien, es que de Dios se debe desconfiar. Yo creo que no, porque Él es la verdad. Y lo que Él nos dice es verdadero, y no miente, y no nos engaña. Y entonces la palabra de Dios es digna de confianza. Sin embargo, podemos tener desconfianza. ¿Cuántas veces desconfiamos? Nos hemos hecho desconfiados. No creemos ya en las palabras, en los discursos, en las predicaciones. Y creo que uno de los motivos más grandes para no escuchar es la desconfianza.
hasta que no nos sintamos seguros, hasta que no nos sintamos en un ambiente de confianza, abrimos nuestro oído realmente para escuchar, para captar, para asimilar. Recordemos que la escucha no es simplemente percibir los sonidos que vienen del exterior. La escucha es asimilación, la escucha es comprensión, la escucha es acción. Es acción. El que escucha, ejecuta. Por eso Dios continuamente busca que su pueblo le escuche. Si tú escuchas mi voz, yo seré para ti un Dios y tú serás para mí un pueblo. ¿Por qué? Porque vas a atender, vas a ejecutar los mandatos que yo te doy. Pero a veces el Señor tiene que llamarnos la atención cuando no queremos escuchar, así como somos nosotros, sobre todo en los niños, ¿no? Que el niño no quiere escuchar, que ya le dijiste cállate, y no se calla, y no te deja hablar. Escúchame. Y el niño habla o se distrae o está en sus cosas, no deja de hacer lo que está haciendo y no presta atención, ¿verdad? Hasta que uno a veces ya movido por la impaciencia, por la desesperación, vaya y si estaba, por ejemplo, en el teléfono, se lo arrebatas. Entonces ahora sí ya, llamar la atención. Y a veces el Señor nos tiene que llamar también a nosotros la atención, como diciendo ya, pon atención, escucha, te lo digo de un modo, te lo digo de otro, y no captas, y no atiendes, como lo hizo con Jonás, ¿no? Jonás que recibe una indicación por parte de Dios, y Jonás hace lo contrario a la indicación que el Señor le da. El Señor lo manda a Nínive a predicar, y Jonás se va hasta el otro lado. Y entonces el Señor tiene que llamar la atención para que atienda a la voz, para que atienda a la indicación que Él está dando. Y conocemos, ¿no?, cómo surge una tempestad mientras van en el barco y buscan los culpables, y Jonás reconoce y dice soy yo, y lo avientan, ¿no? Lo avientan al mar, se lo traga una ballena, y ya ahí en el vientre de la ballena, pues a Jonás le da tiempo para reflexionar y pensar en lo que ha hecho. Y saliendo del vientre de la ballena, entonces toma camino hacia donde el Señor lo ha enviado. Y a veces pues nos tiene que pasar hacia nosotros. O sea, no es que el Señor castigue, definitivamente que no. Pero sí nos llama la atención, que son cosas distintas. Dios no puede castigar, porque el castigo es un daño. Y Dios no puede hacernos daño jamás. Pero sí nos llama la atención. O sea, para que captemos, para que caigamos en cuenta de lo que está pasando. Los males, decía yo el domingo pasado, los males que suceden a nuestro alrededor no son porque Dios nos esté castigando. La causa es nuestra falta de conversión. Porque no nos convertimos, porque no está Dios dentro, en nuestro corazón. Y entonces sucede el mal. Pero no son castigos. No son castigos de Dios. En este caso del que estamos hablando, necesitamos también llamadas de atención. Y podemos interpretar una enfermedad, un acontecimiento como una llamada de atención. Porque muchos de nosotros escuchamos a Dios, atendemos a Dios, nos acercamos a Dios cuando entonces nos encontramos en una situación difícil. Decía alguien que las oraciones más sinceras son las que salen en una cama de hospital. Son las oraciones más sinceras, ahí en los momentos cruciales de la vida.
Ahí es donde salen las oraciones más sinceras, donde vienen inclusive las promesas más sinceras, de prometerle al Señor aquello y esto otro si viene la salud, ¿no? Pero las llamadas de atención, como lo hacemos nosotros para llamar la atención, para que se nos atienda, para que se nos escuche. Y claro, otra causa de la falta de escucha es la falta de silencio. Cuando no hay silencio es imposible escuchar. Es imposible. Si no hay silencio en nuestro interior, y no solamente hablamos del silencio exterior, hablamos del silencio interior, que es el que más aturde. La falta de silencio interior es el que más complicación nos trae a nuestra vida. Y necesitamos el silencio para atender, para escuchar. Es que a veces vemos tantas películas que creemos que la voz de Dios vendrá con efectos especiales como lo escuchamos en las películas, ¿va? La musiquita de fondo y el viento, y entonces ya aparece ahí la voz de Dios tan clarita. Pues no. La voz de Dios se percibe en los acontecimientos cotidianos. Donde menos esperamos, ahí se escucha la voz de Dios. Pero si no hay silencio en nuestro interior, es imposible descubrir que ahí Dios me está hablando, que me está hablando en mi esposo, que me está hablando en mi esposa, que me está hablando a través de mis hijos, que me está hablando a través de un acontecimiento del cual fui testigo mientras iba de camino a algún lado. Dios nos está hablando, pero si no hay silencio interior, o si queremos solamente que Dios me hable en la iglesia, que solamente Dios me hable en una predicación, o que solamente Dios me hable en un momento de oración o de reflexión, pues no. Hay lugares privilegiados, hay momentos privilegiados para escuchar a Dios, pero siempre Dios está hablando. Los que no escuchamos somos nosotros, por nuestro narcisismo, por nuestra desconfianza, por nuestra falta de silencio. Pero siempre está hablando de diferentes modos, de diferentes maneras. Nos ha dado el Señor a nosotros capacidad para saber percibirle de los diversos modos en el que Él nos está hablando. Pues ojalá, queridos hermanos, que no seamos sordos como hemos proclamado en el Salmo, que no seamos sordos a la voz de Dios. Si erramos, y esta es otra causa del error y del mal, si erramos, si hacemos el mal, es porque no escuchamos a Dios. Que no seamos sordos a la voz de Dios. Que así sea.